Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Decir que es el primero de los actos que hacemos con motivo del 8 de marzo y estamos profundamente contentas de poder presentar esta guía, que es una segunda edición. La primera la presentábamos justo hace un año, comentábamos y después empezaba el estado de alarma y bueno, todo este año que hemos vivido tan intenso. Quería explicaros que desde el Instituto Aragonés de la Mujer damos comienzo, además, con este acto que viene a significar una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando, que tiene que ver con la recogida, la recapitulación y la documentación de las biografías de diversas mujeres aragonesas que por una razón u otra han sido y son destacables en sus disciplinas. Este año hemos organizado la campaña del 8 de marzo en torno al lema «Somos el reflejo de la historia», que rompe con lo establecido. Y queríamos desde aquí hacer un homenaje y un reconocimiento a todos los movimientos feministas, los movimientos de mujeres, las asociaciones, los colectivos y las mujeres que desde sus ámbitos de trabajo contribuyen a que todas podamos seguir ampliando derechos. Esto lo vamos a hacer en torno a dos líneas de trabajo. La primera es la recuperación de la memoria colectiva de las mujeres y la segunda es la recogida de las biografías de mujeres que desde sus disciplinas pues, aportan y han aportado tanto. Considerábamos que el Instituto Aragonés de la Mujer debe ser aquel organismo que también impulse esas carreras profesionales, que visibilice y que cuente con todas las mujeres de la comunidad autónoma. Y por eso nos hace especial ilusión que, a pesar de la pandemia, hayamos podido, con un aforo muy reducido, poder presentarlo delante de vosotras, porque sois las protagonistas, porque queríamos dar a conocer esta guía con vosotras presentes y reconoceros públicamente pues, todo el valor y empeño que ponéis en el desarrollo de vuestras tareas. Para recoger la información, el diseño y la producción de esta guía hemos contado otra vez con Vicky Calavia, que ya la conocéis todas. El año pasado presentábamos el Mujeres que son Tesoros 1, que recogíamos las biografías de diferentes mujeres pioneras en diferentes ámbitos. Y en esta ocasión hemos querido recoger las biografías de mujeres contemporáneas que por una parte están iniciando sus carreras y hay que ser motor de impulso, de desarrollo de ellas, y por otra parte mujeres que ya han consolidado, que son reconocidas y reconocibles y que ayudan en ese acompañamiento de otras mujeres más jóvenes. Yo no me voy a extender mucho más porque lo realmente interesante de hoy es que Vicky nos pueda hacer una introducción, una presentación a esta guía, que conozcamos a todas estas mujeres tan fantásticas que tenemos en la comunidad autónoma aragonesa y contaros que la guía ya ha sido distribuida en los diferentes institutos públicos de la comunidad autónoma aragonesa y también en las bibliotecas de Aragón. Considerábamos que es imprescindible que a través de la educación, de la formación, conozcan a estas mujeres que sean referentes y que de alguna manera van abriendo camino a las nuevas generaciones. Hemos visto cómo en los libros de texto, en los libros que estudiamos, nos cuesta encontrar esas mujeres referentes y hemos querido hacer ese trabajo de facilitación para que las tengamos recopiladas. Contaros que ya estamos trabajando en una tercera edición de esta guía, que somos muchas mujeres y que seguiremos trabajando por recuperar todas estas biografías tan interesantes y que pueden servir de inspiración para muchas otras. Así que yo, sin más, agradeceros de verdad a todas que estéis aquí, agradecerte, Vicky, el trabajo que has realizado, porque de verdad es muy bueno, ya lo sabes, y todo tuyo. Hola, sí, ya está el micro. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, María y Alian, porque es un placer trabajar siempre con vosotras, os lo aseguro. Y bueno, yo estoy muy feliz también de presentar esta segunda parte de la guía. El año pasado presentamos esas mujeres históricas, esas mujeres que ya no nos acompañan, con la excepción de Soledad Puertolas. Y este año pues, el reto era mayor porque son mujeres de plena actualidad, de muy diferentes disciplinas, de muy diferentes edades. En la guía están precisamente por ese orden cronológico en cuanto a edades, ¿no? Y son mujeres representativas de muchas disciplinas, no solo artísticas, sino de todo tipo, deportivas, científicas, etcétera. La selección, como siempre, es muy complicada porque, como bien dice María, la lista es inmensa, pero sí que ellas son por derecho propio pues, referentes, ¿no? Por todo su trabajo y por toda la huella que han dejado y siguen dejando y dejarán, ¿no? En el futuro, obviamente.
En la guía tenéis toda la biografía completa y yo voy a intentar resumir, aunque es una tarea muy complicada, bueno, pues quién es cada una de estas mujeres, ¿no? Y como empieza la guía, como decía la política Rosa Luxemburgo, lo hacemos con la intención, como bien dice ella, de crear un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, ¿no? Es un poco, en cada guía, digamos que hay un lema, ¿no? Y este sería un poco el de esta guía. Empieza con una gran mujer, que es María Josefa Izuel Jiménez, es física, ostense. Son de las 3 provincias de Aragón. Lo que pasa es que en esta ocasión pues, ha recaído más en Zaragoza, pero ha sido bueno, pues por casualidad también, por el nacimiento de cada una de ellas, ¿no? También veréis que se extracta alguna frase importante de cada una de ellas para empezar la biografía, ¿no? En el caso de Josefa Izuel, ella dice que en investigación, a mí me parecía muy importante resaltar, trabajar con jóvenes y mujeres supone siempre una gran ventaja. Ella no lo veía como algo complicado, ¿no? Sino algo que era una gran ventaja. Ella, desde estudiante, se dio cuenta de que los referentes en el campo de la física eran todo masculinos, con la excepción de Marie Curie, que sería pues, la gran excepción, que si preguntamos hoy día a los estudiantes, creo que siguen sabiendo quién es, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, bueno, ella es muy consciente, echando la vista atrás, de que cuando ella estudiaba pues solo había 3 chicas en su promoción, que sigue siendo física una carrera mayoritariamente masculina, porque ella pues, bueno, me comentaba que si bien de pequeños todos nos interesamos un poco en la física, en los experimentos, ¿no? Que nos fascinan, que nos parecen casi magia, pues muchas adolescentes se desaniman al ver que son bueno, pues, estudios como realmente complicados, ¿no? Y en la adolescencia es como que se desaniman y son los chicos los que se encaminan más hacia eso, curiosamente. Entonces eso es algo que a ella le llama mucho la atención, porque ella, bueno, al contrario, ¿no? Por ejemplo, fue la primera mujer española en ganar una plaza fija en el área de física en la universidad y la segunda en ser catedrática, en un espacio del 71 al 82, o sea, en una carrera meteórica. Ella tiene muchísimos méritos, voy a nombrar algunos, pero por ejemplo es fundadora del grupo de mujeres en la física de la Real Sociedad Española de Física. Preside el Comité Español del Día Internacional de la Luz, después de realizar muchos trabajos sobre la luz también. Le concedieron un reconocimiento en la Universidad Autónoma de Barcelona precisamente por su labor científica y su labor científica apoyando también a la mujer. Tiene la encomienda de la Orden Alfonso X el Sabio, la medalla de la Real Sociedad Española de Física, el Premio Igualdad de la Universidad de Alicante, precisamente por su compromiso con la igualdad de género. Ella comenta también una cosa que nos interesa mucho de cara a esta guía, y es el hecho de que esta guía está realizada también para que los estudiantes lo usen de la mano de sus profesores. Y ella pues, me comentaba que una de sus mayores satisfacciones es dirigir tesis y contarle a los alumnos de una forma cercana ese mundo que les pueda resultar bueno, más asequible y les consiga entusiasmar, ¿no? Sobre ese mundo que a priori nos parece un mundo lejano y muy complicado, que realmente lo es, pero bueno, pues realmente si alguien tiene la pasión por hacerlo, que no se desanime precisamente porque sea un camino más o menos difícil, ¿no? Entonces, bueno, ya es un ejemplo de trabajar con los jóvenes, con las mujeres y de no perder el entusiasmo, ¿no? A día de hoy lo sigue manteniendo intacto. La segunda mujer de la guía es María Arrondo Arrondo, también una persona muy especial, a la que además le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí en estos momentos. Ella, bueno, tiene una larguísima trayectoria, extensísima, que voy a intentar comentaros. Es una activista política y social y sobre todo a favor de los derechos de la mujer. Ella me comentaba sus inicios, ¿no? Se fue a Francia para trabajar y ayudar a su familia con 18 años que aún no había cumplido, y allí conoció algo que le cambió la vida, que fue la Juventud Obrera Cristiana, la JOC, con la que encontró un pensamiento crítico, no solo en el ámbito religioso, sino social, político, cultural y laboral, enfocado a la juventud y a la mujer.
De su mano tuvo una visión crítica de lo que estaba pasando en España con la dictadura, con la política, con la inmigración, y fue colaborando con la JOC no solo en Francia, sino en Europa y también a nivel de Iberoamérica. Realizó incluso un libro sobre las empleadas de hogar, un colectivo que ella ha trabajado mucho, Moi le Bon, Yo la Chacha, en 1975, que fue un éxito de ventas en Europa. Incluso aquí la trajo José María Íñigo a la televisión española, en ese momento donde ella todavía no vivía aquí. Finalmente, en el 76 decidió volver definitivamente aquí y se instaló en Zaragoza, en el barrio de Torrero, precisamente, un barrio pues, que tiene una historia de reivindicación por los derechos sociales muy importante. Desde ahí conectó con sus inquietudes políticas con el PSA primero, después con el PSOE. Y de la mano del PSOE, cuando ganaron el tener el Ayuntamiento de Zaragoza, pues fue concejala y la dieron una serie de concejalías que eran deporte, parques, jardines y sanidad. Ella me contaba, no sin ironía, que le dieron áreas consideradas menos importantes destinadas al cuidado de las mujeres y a los cuidados en general, ¿no? Con 0 presupuesto. Entonces, ella hizo milagros y los milagros que hizo fueron, pues nada más y nada menos, cosas que ahora las damos por sentadas y que disfrutamos todas y todos, y que son el Servicio Municipal de Deporte, con todos los cursos para niños, para juventud y para la tercera edad también. Los primeros cursos de natación que hubo en Zaragoza, por ejemplo, el Centro Municipal de Promoción de la Salud, también todo el Centro de Atención a la Drogodependencia y a la afectividad sexual también y emocional, ¿no? De cara más a la mujer, la Oficina de Información al Consumidor, el Instituto Municipal de Higiene, y con atención especial a todo lo que tiene que ver con el cáncer relacionado con la mujer también, la Escuela Municipal de Jardinería para Discapacitados, e incluso planteó algo que ella no llegó a inaugurar porque ya se retiró de ese mundo político, que fue la Casa de la Mujer. O sea, que para que veáis que cosas muy importantes que hemos utilizado, que nos han ayudado mucho y que siguen haciéndolo, las fundó María Rondo. Al punto, fue importante su labor en Zaragoza, que todos los ayuntamientos de España vinieron a ver lo que hacía María Rondo y a, digamos, seguir, ¿no? Entre comillas, copiar su modelo, porque era un modelo que funcionaba muy bien. Ella siguió trabajando siempre a favor de la mujer y de los colectivos sociales más desfavorecidos, hasta el día de hoy, que ya jubilada sigue muy implicada sobre todo en estos colectivos vecinales y asociativos, no solo de su barrio de Torrero, que sobre todo, sino en general, ¿no? Entonces, bueno, es una mujer muy especial y una mujer que ha hecho mucho por cosas que nosotros hemos podido disfrutar después, ¿no? De su mano. Y yo creo que una gran desconocida también para mucha gente. La siguiente en la guía es Ana Santos Aramburo, es la directora de la Biblioteca Nacional de España. Todas las entrevistadas para estas biografías, tengo que resaltar su pasión y su ilusión por trabajar en lo que les gusta, ¿no? Y haber llegado a hacer cosas que les encantan, como es el caso de Ana Santos, que dice: cuando de verdad se pone pasión, corazón, esfuerzo y convencimiento, las cosas funcionan mejor. Y es lo que ha puesto ella en la Biblioteca Nacional, desde donde ha impulsado el depósito legal digital, la digitalización de contenidos y la preservación del patrimonio cultural online. O sea, que la ha puesto al día la Biblioteca Nacional en un momento en el que lo digital y lo online es fundamental. Ya empezó el proceso hace años y lo siguen continuando, porque es un proceso largo, complicado, lento también, porque claro, tiene muchísimos fondos la Biblioteca Nacional. Respecto a la mujer, también impulsó el Día de las Escritoras para reivindicar la igualdad de género en la cultura y toda una serie de actividades a favor precisamente de la mujer en la lengua y en la escritura. Para ella trabajar en esto es un gran privilegio. Ha tenido muchos premios del Gobierno de Aragón, del Heraldo, de Madrid Women's Week, premios por la labor de la mujer en este ámbito, ¿no? Y ella reivindica siempre a otra aragonesa, en este caso de Paniza, que es María Moliner, y me comentaba, pues un poco que seguía el lema de María Moliner, que el poder de la palabra y nuestra lengua española cruza fronteras y atraviesa mares. Porque de hecho la Biblioteca Nacional tiene mucha relación con muchas instituciones internacionales.
Nuestra siguiente protagonista, que además está aquí en la sala, es María Pérez Collados, en realidad María Confusion, que creo que la conocemos casi todo el mundo por ello, ¿no? Compositora, cantante, actriz, una mujer multidisciplinar, una mujer también muy apasionada y muy entusiasta. Ella me comentaba que creía en la emoción como medio para la transformación del ser humano y que mejor que la música, que las palabras, que el teatro, ¿no? Para crear esa emoción con el espectador. Algo que ella descubrió ya desde pequeña, ¿no? Su pasión por la música y el teatro, y que la ha llevado a trabajar muchísimo, ampliamente en muchos derroteros que intentaré resumir. Su primer trabajo musical fue con el grupo Mus Band, donde conoció a Faustino Cortés, con el que luego formaría a partir del 2004 pues, su proyecto más personal, que es María Confusion, con 2 S, María Confusion. Ahí encontró ese lenguaje musical propio, digamos, la sinergia entre los ritmos latinos y las armonías del jazz en ese lenguaje más mestizo, ¿no? Precisamente a mí me hizo mucha gracia el nombre, le preguntaba a María, el nombre del grupo precisamente viene de hacer esa fusión entre estas disciplinas, estas formas de música, ¿no? Pero también esa fusión o confusión que viven los artistas, que vivimos permanentemente, que es mezclar proyectos diferentes para poder, bueno, pues mantenernos, ¿no? De alguna manera. Entonces, toda esa mezcla de proyectos, esa mezcla de agendas, de horarios y de cosas en las que, bueno, pues va el corazón, ¿no? Y todos los sentidos, pues es un hecho de los artistas, ¿no? Como actriz ha estrenado recientemente, por irnos hacia lo actual, Nuestro nombre se pierde en un vendaval, dirigida por Miguel Ángel Mañas en 2018, y 2 textos del Floc e Inundación, dirigidos por Diego Palacio en 2019 y 2020. Desde María Confusion, además, explora el mundo de la mujer en la música, y hay una de las cosas que realiza es Mujeres soñando boleros, un homenaje a compositoras de música popular de inicios del siglo XX. En el concierto conferencia Nunca hubo compositoras, ¿no? Algo muy interesante también, algo también a descubrir, por cierto, y que pues para el gran público a lo mejor es muy desconocido, ¿no? Y esa presencia de la mujer en la historia de la música a través de pues esa memoria histórica a la que hay que hacer referencia siempre. Actualmente, junto con la poeta Carmen Aliaga, que también está aquí en la sala, y con el apoyo de Lian, realizan un espectáculo que se titula Nosotras, pues, contra la violencia de género. Y bueno, podéis ver todas las demás cosas que realiza María en la biografía, y es una biografía resumida como la de todas, donde hemos intentado contar pues lo esencial, ¿no? Después nos fijamos en una ilustradora, Eva Armisen de Zaragoza, pero que trabaja desde Barcelona, fundamentalmente, donde vive hace ya mucho tiempo. Ella utiliza la pintura, el grabado, la instalación, las campañas de publicidad para cine y televisión o los proyectos editoriales, ¿no? Para plasmar lo más vital y optimista que le transmite pues, el día a día, ¿no? Tiene una trayectoria internacional brillante, ha trabajado y expuesto en Seúl, Los Ángeles, Hong Kong, Singapur, Lisboa, Taipei, Shanghái, Melbourne, etcétera, etcétera, etcétera. Colaboró con la candidatura de las Haenyeo, que son las mujeres buceadoras de las islas de Jeju, una cosa muy interesante que me llama mucho la atención, la candidatura para Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ¿no? Y bueno, pues investigó sobre estas mujeres, incluso hizo ilustraciones también, ¿no? Diseñó la campaña contra la violencia de género para Lian en 2019, donde resaltaba la importancia de crear redes, ¿no? Para salir un poco del aislamiento que provoca la violencia machista. Y bueno, a todas yo les preguntaba un poco sus sueños, ¿no? Aparte de seguir trabajando en lo que más les gusta, que es obvio y evidente en el caso de todas, ¿no? Pero en el caso de Eva me llamó mucho la atención que a ella le hace mucha ilusión pintar un avión que vea despegar con un cuadro suyo y que vea aterrizar, y en el otro lado haya otro cuadro suyo, ¿no? O sea, como lanzar sus cuadros al viento. Ya lo ha hecho con camiones y autobuses y ahora lo quiere hacer con aviones, ¿no? Ella tiene, bueno, un proyecto también muy bonito, motivado por la pandemia, de realizar un diario de viaje por toda España de una forma diferente, ¿no? Eso que nos ha dado la pandemia de, bueno, redescubrir lo que tenemos más cerca.
Arantxa Argüelles es otra gran mujer de la guía, bailarina. Desde el primer momento dice: no he hecho sino bailar mi vida, parafraseando a Isadora Duncan, también una gran artista del siglo XX. Ella fue una niña precoz con unas aptitudes excepcionales para la danza, lo cual vio precisamente María de Ávila, y de su mano empezó a aprender ese ballet clásico. Fue solista del Ballet Clásico de Zaragoza, después del Ballet Nacional Clásico, primera bailarina de la Ópera de Berlín, del Real Ballet danés y directora finalmente artística del Ballet de Zaragoza. A día de hoy tiene una escuela propia de danza y de pilates, algo que está muy de actualidad, pero que ella me explicaba que tenía muchísimo que ver también con la danza, ¿no? El hecho de hacer pilates, que no es solo una gimnasia, sino que requiere, bueno, pues toda una formación del cuerpo muy profunda. Para ella dejar de bailar no fue fácil. En el caso de bailarinas, deportistas, llega un momento en el que eso, bueno, pues hay un momento en el que hay que dejarlo, físicamente hablando, ¿no? Porque además es que Arantxa lo había hecho todo desde muy pequeña y muy rápido, y ha conseguido bailar todo el repertorio clásico tradicional, desde El Lago de los Cisnes, Don Quijote, Cascanueces, La Bella Durmiente, La Cenicienta, interpretar las obras de Georges Balanchine, un gran artista. Ballet creados es profeso para ella del coreógrafo Nacho Duato, nada más y nada menos, como el concierto Madrigal, o sea que ella lo ha bailado todo, ¿no? Y ha recibido también, se siente profeta en su tierra, porque además de ser directora artística del Ballet de Zaragoza, ha recibido pues, el Premio Batallador de Zaragoza, la Cruz de San Jorge, hija predilecta de Zaragoza, la Sabina de Plata o ser pregonera de las fiestas del Pilar de Zaragoza, lo cual pues yo creo que nos hace siempre mucha ilusión a todas. Bueno, después tenemos a una cineasta, ¿no? El cine no lo podíamos dejar de lado tampoco, Paula Ortiz, como no, pues el mayor referente que tenemos femenino, pero no solo femenino, sino la persona que tiene mayor proyección en la actualidad, pero de una forma clarísima, desde Aragón hacia el mundo, ¿no? En el mundo del cine. Ella reivindica siempre que la mujer puede dirigir no solo películas que tengan que ver también con las emociones o intimistas, sino películas como Star Wars, ¿no? Le gustaría que Star Wars lo dirigiera una mujer, ¿no? O sea, ella siempre piensa que eso es la batalla todavía a ganar dentro del cine y dentro de las grandes producciones también. Ella también es guionista, es muy importante su labor de guionista, que tiene mucho que ver con su formación también literaria. Y sus estudios previos de filosofía y letras. Empezó realizando cortometrajes, después ha realizado dos largometrajes, De tu ventana a la mía y La novia, ambos muy premiados, ambos dos. No me extiendo los premios, los tenéis ahí en la guía porque son enormes, ¿no? Y ella también es una de las fundadoras o de las socias iniciales de CIMA, la Asamblea de Mujeres Cineastas de España, precisamente que ha reivindicado el hecho de la paridad en los jurados de cine y que ha reivindicado la presencia de la mujer en el Instituto de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, en el ICA, etcétera, ¿no? Y también cofundadora de una red europea de trabajo de mujeres en el audiovisual, ¿no? Ella dice: reivindico la presencia de las mujeres en el cine y la necesidad de su tratamiento en la industria como sujeto y no como anécdota cultural u objeto. Lo de anécdota cultural lo dice Paula pues porque no solo tiene que ser un momento en el que parece que esté de moda, sino que sea una realidad, ¿no? Ahora mismo está rodando en Venecia, vamos, absolutamente inmersa en una película con un reparto internacional y un equipo internacional de lujo, que es Al otro lado del río y entre los árboles, basado en la novela homónima de Hemingway. Yo creo que será pues, una cosa muy especial. Yo la sigo en Instagram, veo todas las fotos de localizaciones y el rodaje, me parece fantástico todo, ¿no? Y ella, bueno, entiende también el arte, el cine como una experiencia estética, poética, sensorial, llena de belleza. Yo creo que la mirada de Paula cinematográficamente siempre es muy bella, ¿no? Si habéis visto su cine, que imagino que sí. Después tenemos una escritora, que es Irene Vallejo, una escritora que ahora está absolutamente en el top de los top, no solo aquí, sino en España. Y ella reivindica el acto de leer, ¿no? Dice que es un acto de insobornable libertad, ¿no? Eso que parece que cada vez está más denostado o cuesta más, ¿no? Porque las redes sociales y los medios, ¿no? nos llevan quizás a esa rapidez y a esa inmediatez. Pues ella reivindica el sentarse tranquilamente y leer un libro. Y leer un libro además y leer a los clásicos, ¿no? Que es un poco lo que reivindica Irene.
Ella, desde pequeña, le fascinaba leer, pero pensaba que ella quería ser escritora de mayor, pero nunca se imaginó, y eso me hizo mucha gracia cuando hablé con Irene, que eso podía ser un oficio del que ella viviera, nada más y nada menos. Y entonces, cuando ella fue consciente de eso y empezó a vivir de eso, pues lo vio como un privilegio, sentarse a escribir, que es lo que más le gusta, y encima poder ganar dinero y vivir de eso, ¿no? Entonces ella lo ve como un privilegio. También me comentaba que sus primeros referentes femeninos no los encontró en las lecturas que realizaba de aventuras, que es una cosa, un género que le encanta, que eran muy masculinos, sino en la mitología y en la mitología griega sobre todo, ¿no? Que aunque dice que es muy misógina, tiene unos elementos, unos personajes femeninos muy poderosos a reivindicar, y es un poco ya lo que ha hecho también, ¿no? Esa labor de traer las enseñanzas de los clásicos y adaptarlas a los problemas cotidianos y a las cosas de hoy en día es uno de sus aciertos, ¿no? Ella decía: contamos historias para sobrevivir al caos, ordenar el mundo, comprender las pasiones que nos mueven y entendernos con íntimos y extraños, ¿no? De alguna manera, los cuentos, las lecturas, las historias nos ayudan a entender el mundo, ¿no? Desde el comienzo de los tiempos. Su último libro, que yo creo que conoceréis, si no habéis leído, pues recomendabilísimo, El infinito en un junco, es del 2019, un éxito inesperado de la crítica y del público, porque quién le iba a decir a ella que basándose en los clásicos la leería tantísima gente, ¿no? Es un ensayo, además, todavía más difícil quizás dentro de los géneros, ¿no? Para el gran público me refiero, pero esa clave de cómo personas anónimas han luchado para que las ideas, la cultura, la lectura no desaparezcan, y nos pone ejemplos a lo largo de la historia de la humanidad, y también, bueno, ejemplos femeninos como las bibliotecarias de las misiones pedagógicas, y volvemos a María Moliner, de la que yo creo que sale bastantes veces en la guía y es todo un referente también, ¿no? Bueno, ha recibido el premio El Ojo Crítico con este libro, en la narrativa, el premio de los libros recomiendan, el premio nacional de ensayo en el 2020, ¿no? Siendo la quinta mujer galardonada desde el 75 con este premio, o sea, solo 5 mujeres desde 1975. Ha recibido muchos más premios como escritora, pues el Sabina de Plata también, o el premio de literatura José Antonio Labordeta. Y ella es, digamos, de una humildad aplastante. Ella me decía que su sueño es seguir trabajando y viviendo de lo que más le gusta, que es escribir, ¿no? Es algo como básico para ella y muy importante. Ya estamos llegando al final de la guía, estamos con las más jóvenes, Julia Puyo Calvo. Yo creo que, no sé si la conoceréis, yo creo que es bastante desconocida en general, pero es una mujer que cuando yo la descubrí me pareció muy diferente y me pareció muy novedosa y que hacía cosas muy punteras y muy diferentes, ¿no? Ella dice: mi intención es ir a lo esencial, evitar el ruido para transmitir el mensaje, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje de Julia? Bueno, ella se ha interesado siempre por el espacio y la luz en relación a los medios tecnológicos, digitales, la programación, pero también en la palabra, ¿no? La palabra y qué es lo que transmiten las palabras de los medios, ¿no? Entonces ella lo que hace es mezclar todo lo que, digamos, van transmitiendo los medios, la tecnología, las redes sociales, las noticias, y darles otro sentido, ver un poco un sentido crítico de hasta dónde nos influyen, por qué lo admitimos como real, las fake news, ¿no? Tan de moda, y intentar descubrir el sentido que hay detrás de todo eso. Esto parece muy sencillo diciéndolo así, pero los medios tecnológicos para llegar a ello que utiliza Julia son realmente modernos y complejos, ¿no? Ella dice que el arte contemporáneo no tiene por qué no tener sentido ni concepto, al contrario, tiene que hablar de lo que le ocurre a los ciudadanos, ¿no? Y utilizar esos símbolos, esos códigos que nos transmiten de una forma, dándola por hecho, intentando crear un orden o un control sobre el ciudadano. Eso es algo obvio, ¿no? Y además a través de esos medios repetitivos, ¿no? Que nos transmite todos los días, pues bueno, los medios, las redes sociales, van creando un concepto del mundo. Entonces, un poco desentrañar ese concepto y darle una vuelta, ¿no? Sus instalaciones, bueno, pues ha realizado instalaciones desde estudios gráficos de Francia, donde empezó a trabajar, que es donde se fue a estudiar
de joven, más jovencita. Después pasó a Barcelona y desde ahí también ha venido a Zaragoza a exponer en festivales como Proyecta Media, en la Galería Antonia Puyó o en Etopía o recientemente en La Lonja, ¿no? En exposiciones individuales o colectivas. Ella dice que a ella le gusta mucho trabajar en equipo, además el trabajo del audiovisual y del multimedia, que sería un poco lo que ella explora, es muy colectivo. Ella dice que su gran sueño es seguir trabajando con gente y seguir aprendiendo, ¿no? Porque es un trabajo que es una carrera de fondo, en el que además dice que no tiene una meta final, sino que el propio trabajo te va dando metas intermedias, ¿no? Que es lo interesante, ¿no? O sea, piensas que vas a llegar a un sitio, quieres llegar a ese sitio, pero en medio te encuentras otras cosas interesantes que siguen haciéndote crecer como persona y como profesional. Y a la última de la guía que tenemos aquí, la más jovencita, María Laborda, escaladora de Gea de los Caballeros. Y bueno, es un gran descubrimiento y es una persona que creemos que tiene muchísimo futuro. Ella siempre tiene presente la importancia de hacer lo que le gusta con ilusión, motivación, entusiasmo, algo que le han transmitido sus padres, que también están aquí. Y empezó en el mundo de la escalada con 5 años, nada más y nada menos, en el rocódromo de Gea natal, en las excursiones familiares, o sea, digamos que lo llevaba en vena ya, ¿no? Ha sido campeona mundial de escalada en edad escolar individual, en velocidad, cuerda y bloque con la selección española para el Campeonato del Mundo, entre otras muchas cosas que podréis leer en la guía. Y bueno, como podréis entender, la vida, el día a día de una escaladora es muy duro, requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, irse a entrenar fuera también, a rocódromos que muchas veces no están aquí, en Egea o en Zaragoza, ¿no? Tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? Para realizar los entrenamientos, estudiar, bueno, pues todo ese sacrificio que conlleva siempre los deportes, además de alto nivel, ¿no? Tiene el récord absoluto de España en la disciplina, como os decía, de cuerda, y ha sido reconocida por la Federación Española del Consejo Superior de Deportes como deportista de alto rendimiento, algo que solo ostenta un grupo reducido de mujeres en toda España. Sus retos, que son, bueno, pues bajar el récord de España, asistir a todas las competiciones internacionales que no ha podido hacer este año por la pandemia, precisamente, porque se han cancelado, ¿no? Y ha sido convocada por la selección española para realizar el circuito de la Copa del Mundo Absoluta durante el 2021 en China, Rusia, Estados Unidos, Corea, Suiza, Indonesia, entre otros lugares, ¿no? Parece ser la única mujer en realizar este circuito completo, pero su sueño dorado, como el de todo deportista de élite, es llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024 y estamos seguras que lo logrará. Bueno, me he extendido un poco, pero creo que es que merecía la pena hablar de todas ellas porque son realmente muy, muy interesantes. Y bueno, por mí esto es todo. Bueno, muchas gracias, Vicky. La verdad es que nos podríamos pegar horas y horas hablando de las diferentes mujeres que componen la guía y todas las que nos quedan por recoger todavía. Yo reiterar el agradecimiento y la colaboración de todas las que habéis participado en este proyecto, en especial a ti, Vicky, por todo el trabajo invisible que se hace. Es verdad, este tipo de proyectos llevan un trabajo invisible de hormiguita, de estar todos los días trabajándolos, documentando y hay que ponerlo en valor. Agradeceros a las que habéis asistido. Es de verdad un honor poder hacer el primer acto relacionado con el 8 de marzo con mujeres tan importantes y que luchan todos los días para la consecución de los derechos de las mujeres y seguir trabajando, ¿no? Decir que desde el Instituto Aragonés de la Mujer a lo largo de esta semana y de la que viene vamos a tener diferentes actos que podéis consultar en las redes sociales, que todos se van a retransmitir a través del canal del YouTube del Gobierno de Aragón para, bueno, pues para protegernos a todas y a todos y evitar que el virus se propague. Y nada, quedamos a vuestra disposición por si alguna tiene alguna cuestión, alguna pregunta, duda, sugerencia, curiosidad y muchas gracias por venir. Sí, de recordaros que la guía se ha hecho reparto de ella a los institutos de educación secundaria, también a las bibliotecas y próximamente estará disponible y accesible para todo el mundo en la página web del Gobierno de Aragón, en el apartado del IAM, en documentación que tenemos allí de los diferentes proyectos, las diferentes guías. Aparecerá también Mujeres que son Tesoros 2 para que todas vosotras y todo el mundo que quiera consultarla se la pueda descargar y hacer uso de ella, que al final cuando generamos material lo más importante es que se comparta, que se difunda y que todo el mundo lo conozca.